Sentimos muy cercanos con los números. Hoy quiero que cambies esa percepción si de pronto es tu situación donde sientes que no, los números no son para mí, es que no comprendo tan fácil. Sí o sí, cuando decidimos emprender, los números tienen que ser nuestros aliados, porque son los únicos que nos dicen si vamos por el buen camino o no. También, y parte de mi propuesta de valor es unas finanzas fáciles, con estructura y objetivos claros. Si bien mi formación es administradora financiera, trabajé en el sector financiero por más de 15 años, también he sido emprendedora. Yo hoy quiero compartirte esta información de una manera muy simple y muy sencilla, que realmente comprendamos los términos, ¿cierto? Que que no sea tanto tecnicismo, dejémosle el tecnicismo al contador o a esa persona que en algún momento o nos apoya o nos va a apoyar en un futuro, eh, y que hoy entendamos esa información muy básica, muy sencilla, y qué es lo que realmente nosotros, como dueños de negocio, como emprendedores, es lo que necesitamos saber. Listo, entonces voy a compartirles pantalla. Vamos a hacer esto muy práctico. La idea es que vayamos yendo a la acción de una vez y que vayamos comprendiendo, pues, para qué, ¿cierto? ¿Para qué esta información? ¿Cómo utilizarla? ¿Cómo yo realmente debo darles a mirar a los números? Entonces, bueno, quiero darles la bienvenida, quiero que se feliciten, se aplaudan, se abracen, porque como les decía, finalmente ustedes hoy tomaron la decisión de sacar este espacio para ustedes y de darle la importancia a esos números de su negocio. Gracias a Barranqueros, gracias al SENA. Creo que abrir estos espacios se hace necesario, ¿cierto? Porque definitivamente esto es lo que nos permite avanzar. Bueno, antes de arrancar, quiero que nos activemos un poquito, que nos pongamos en disposición después de almuerzo, calorcito, hablar de números. Entonces, quiero que dispongamos nuestro cerebro un poco para recibir la información que les quiero compartir el día de hoy. Entonces, quiero que frotemos nuestras manos, empecemos a activar esa energía, buena energía, para que no nos vayamos a dormir y despertemos nuestro cerebro. Entonces, separemos medio centímetro las manos y sienten como esa energía, como si lo estuviéramos haciendo una bolita, una bolita, una bolita, una bolita, y empecemos a ponerla por todo nuestro cuerpo, para que esa energía fluya en nosotros. Vamos a hacer unos ejercicios de gimnasia cerebral precisamente para activar esa parte del hemisferio derecho, que es ese que nos pone alerta, activos, más presentes para recibir esa información. Entonces, en una mano el índice, en la otra el meñique y empezamos a cambiar. Empecemos a cambiar. Recuerden, esto es como las finanzas. Al principio puede ser que nos cueste un poquito, pero después la técnica y la repetición nos va llevando a entender mucho mejor. ¿Listo? Entonces, bueno, ya después de esta activación, vamos a arrancar y yo les quiero proponer una ruta. Yo hablo de una ruta de finanzas básicas para emprendedores que nos permita entender ese paso a paso que nosotros debemos seguir para comprender realmente las finanzas. Y como decía la invitación, haz que tus números hablen por tu emprendimiento, ¿cierto? A veces, cuando a mí me entregan una información financiera, independiente que tenga una estructura o de que sea un Excel, yo empiezo a detectar cosas. Entonces, la idea es que ustedes, desde esa mirada de su información, sepan qué cosas prestarle atención dentro de esa información básica. Pero antes de empezar, yo quisiera que me escribieran qué emprendimientos tienen, ¿cierto? Como para, en el momento que hablemos de ejemplos, pues hacerlo como muy a lo que son sus emprendimientos. Entonces, quiero que me escriban ahí en el chat qué emprendimientos tienen, de qué se trata el negocio que tienen. Yurani, ¿tendríamos micrófono habilitado si fuera el caso Sí, de pronto en algún? Ok, perfecto. sí, sí. Listo, por acá voy a mirar el chat, a ver qué empiezan a escribir para cuidado capilar, servicios. Entonces vamos a ir poniendo categorías, ¿cierto? Entonces tenemos emprendimientos de servicio, es de cuidado capilar, alisados y venta de productos, o sea,
comercialización. Esto es súper clave, ir ubicándonos nuestro negocio en qué sector está, ¿cierto? Alimentos saludables, entonces comercialización. No sé si, por ejemplo, el de alimentos saludables los procesan, entonces ahí ya habría producción. Forja, mi emprendimiento de bisutería, bolsas artesanales, entonces tal vez sea también fabricante, lencería y pijamas para dama. Me imagino que también sería fabricante, verdura congelada, ya hay un procesamiento, me imagino. Entonces es irnos ubicando si somos de servicio, de comercialización o de producción. ¿Y esto por qué es clave? Porque esto lo debemos tener súper identificado para cuando nosotros vamos a hacer una estructura de costos y más adelante de esta charla, pues vamos a hablar un poco de eso. Tengo una empresa apícola, ok, Leal de Creaciones Caleb, elaboración y comercialización de sandalias y muñecos. Entonces, mira, aquí nos encontramos con diferentes tipos de emprendimientos, entonces, chévere. Súper chévere. En la medida que vayamos avanzando, podemos ir poniendo ejemplos prácticos de los mismos emprendimientos de ustedes. Más de alimentos. Listo. Entonces, con este contexto, vamos a ir arrancando. Entonces, yo quiero proponerles a ustedes desde esta ruta de finanzas básicas para emprendedores tres pasos que yo he identificado en mis mentorías, en mis asesorías con otros emprendedores. Estos tres pasos son claves. Y ese primer paso tiene que ver con la conciencia. Cuando nosotros decimos conciencia, es ese punto de partida, ¿cierto? Es identificar en dónde estamos parados hoy. Y se trata de cuál es la etapa de mi emprendimiento, si estoy en una etapa inicial, si estoy ya en una etapa donde ya voy a empezar a buscar un escalamiento, ¿cierto? Pero también es entender financieramente yo cómo estoy, ¿cierto? No se trata solo de vender, es entender esas ventas, qué utilidad o qué ganancia o qué rentabilidad me está dejando, ¿cierto? A veces me he encontrado con emprendedores, no, es que yo estoy vendiendo mucho más que hace 2 meses, o el año pasado vendí más y posiblemente no significa que esté ganando más o menos. Entonces, las ventas a mí no me determinan, sí, por supuesto que es un indicador, pero finalmente a mí no me determinan si realmente mi negocio es bueno o no, ¿cierto? Eso va acompañado de otra información que yo debo analizar. Entonces, lo primero es eso, ¿cierto? ¿Cuál es mi punto de partida? Si yo no sé en dónde estoy parado hoy, ni para dónde voy, pues al final del ejercicio, cualquier camino que yo elija va a ser igual. Entonces, vamos a hacer una parada ahora en esa conciencia. La idea es que nos llevemos herramientas hoy de una vez que empecemos a aplicar con mayor claridad. Lo segundo es la coherencia. Venga, yo empiezo a definir a partir de ese punto de partida, de ese autodiagnóstico, qué pasos debo empezar a dar para lograr esa meta, ¿cierto? Y aquí es donde yo empiezo a definir reglas, donde empiezo a definir objetivos, donde empiezo a trazarme unos indicadores, unas cosas muy concretas alineadas a eso que quiero llegar, ¿cierto? No, es que, por ejemplo, quiero bajar de peso y quiero bajar 3 kilos en los próximos 5 meses, no sé, pero sigo comiendo igual, no hago actividad física, no soy consciente, ¿cierto? Entonces, no estoy siendo coherente con eso que quiero lograr. Entonces, ¿qué es lo que me toca empezar a hacer en el día a día para lograr esa meta? Y definitivamente yo me doy cuenta de lo que necesito, cuál es mi punto de partida, defino mis objetivos, defino mis metas, a dónde quiero llegar. Pero si yo no empiezo a actuar, si yo no empiezo a hacer eso que debo hacer todos los días con determinación para lograr eso que quiero, pues tampoco va a pasar nada, ¿cierto? Entonces, acción es ese paso que definitivamente es el que marca la diferencia en un sueño y un objetivo. Entonces, yo sueño con que mi negocio llegue yo sueño con exportar, yo sueño con vender no sé cuánto, yo sueño con posicionar mi marca, pero si yo no estoy haciendo nada para que eso pase, pues definitivamente no va a pasar. Entonces, la acción es lo que me determina. Paso a paso, ¿qué hago todos los días? Esas pequeñas acciones que me van llevando a cumplir ese gran objetivo.
Yurani me ayuda si de pronto hay preguntas o algo en la medida que vayamos Claro que avanzando y que sí. no estoy viendo el chat. ¿Listo? Sí, yo acá estoy muy atenta. Eso, la idea es que este espacio es para ustedes y tenemos preguntas concretas, ¿listo? Preguntas concretas que nos puedan servir a todos. Pues la idea es también co-crear entre todos. Yo simplemente voy a hacer una guía, un instrumento para que este espacio pues realmente sea de mucho valor para ustedes. Bueno, entonces, cuando hablamos de conciencia, quiero que empecemos aquí a ser muy honestos, ¿cierto? A empezar a identificar ese punto de partida para nosotros poder seguir ese camino. Y ese autodiagnóstico es súper clave. Entonces yo quiero que se califiquen de 1 a 10 cómo creen que ustedes hoy están manejando las finanzas del negocio. Califíquense allá en el teléfono, tomen nota o en una agenda si la tienen ahí al lado. Pensemos de 1 a 10 cómo estamos manejando hoy las finanzas del negocio. ¿Listo? Entonces a la primera calificación. ¿Cierto? Eso es para ustedes. Si quieren compartirla, chévere, porque a veces eso nos expone y empezamos a enfrentarnos a esa realidad. Y no se preocupen, que estoy segura que siempre hay algo por mejorar, independiente de esa calificación. Eso es lo importante, saber en dónde estamos para avanzar. Entonces, yo miro por acá si están poniendo esa calificación, cómo estamos, cómo nos sentimos. Todavía no Cuánto. la han puesto. Ah, bueno. No se quieren exponer, no se quieren exponer. Bueno, mientras van ahí pensando en ese número, quiero que se empiecen a responder estos enunciados. Si llevan registro de ventas y gastos, si hacen un presupuesto, si conocen su punto de equilibrio, conocen los costos de su producto. Cuando están calculando el precio de venta, ¿qué tan fácil o difícil se puede tornar poner ese precio? O yo lo coloco al ojímetro, o la intuición. Ah, porque mi competencia lo tiene a un precio, entonces yo le voy a poner un poquito menos o un poquito más porque considero que de pronto es más bonito mi empaque, ¿cierto? Si estamos ahorrando para imprevistos, ahorrando para hacer crecer el negocio. Y esta que me encanta, y me encantaría que la respondiéramos. ¿Tiene salario asignado, sí o no? Esa sí quiero que me la respondan, por favor. Bueno, ya Claudia Viviana de Sano y Fresco dice que la calificación es de 6. Ok. Marisol dice que 5. Sandra Jaramillo dice no, siempre decimos que no todavía. Asumimos que es a la pregunta de si tienen salario asignado. Sí, exacto, sí. Sandra Guzmán dice no. Contundente, no. Asignarnos el salario independiente de que estemos en una etapa temprana, pero tenerlo en el radar es súper clave. Es súper clave y ahora vamos a hacer algunos ejercicios de ese cálculo del punto de equilibrio teniendo en cuenta ese salario. No tengo salario, calificación 6, listo. Entonces, eh, responderme a estas preguntas, pues me va dando mucha más claridad de cómo estoy teniendo yo esa relación con el manejo de mis finanzas, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto, hacernos conscientes de ese manejo que estamos dando, qué tan cercanos nos sentimos o no con las finanzas. Y definitivamente, como les decíamos, los números son súper claves para entender si vamos avanzando o no. Que también si realmente X producto es el más rentable con respecto al otro, o dentro de esa estructura de costos, entonces, ¿qué es lo que más representa? Entonces, eso me lleva a tomar acción con los proveedores para poder hacer unas negociaciones distintas, ¿cierto? Entonces, ese autodiagnóstico es ese primer punto de partida para entender cuál es el siguiente paso, ¿cierto? ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que dar?
Entonces, aquí los quiero invitar a ese segundo paso de coherencia. Aquí es donde ya empezamos a definir esas metas, esos objetivos, esas reglas con mi negocio. A veces como emprendedores nos sentimos muy solos y qué chévere que estos espacios también los tengan en cuenta precisamente para que comprendamos que no somos los únicos que tenemos un 5, que tenemos un 6, que no tenemos salario asignado, que no llevamos registro, que estamos es pensando en cómo vamos a vender, cómo vamos a posicionar la marca y es normal, ¿cierto? Pero en la medida que nosotros tengamos claridad, uno, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito grande? ¿Cuál es ese propósito que me llevó a emprender? Hoy puede que sea con lencería, hoy puede que sea con mi servicio de estética o que sea con las pijamas. O sea, pero ¿qué me llevó a emprender ese propósito grande? ¿Cierto? Y cuando yo lo tengo claro, pues voy a avanzar con mayor certeza, determinación y va a ser mi automotivación para esos momentos en los que no nos sentimos tan chévere para avanzar, ¿sí? Entonces, ese propósito es súper clave, que lo definamos. Yo les voy a compartir esta presentación también para que la tengan y puedan rayar cuál es la idea que vayamos pensando en esa información que yo les estoy compartiendo hoy con la intención de que de verdad pues vamos haciendo esa conciencia y vayamos actuando en coherencia hacia esos objetivos que queremos. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con mi emprendimiento? ¿Sí? Colócate metas claras. Aumentar las ventas en 10 millones en los próximos 3 meses, vendiendo productos de X o Y Z a tal mercado, ¿cierto? Cosas muy concretas. Definamos esos objetivos tan claros que nosotros no tengamos pierde. Vender más es vender un producto. Vender más es vender 20 productos. Entonces, si yo lo tengo tan claro, yo sé hacia dónde va mi enfoque y yo sé que mis estrategias comerciales de marketing con todo, pues al final del ejercicio, pues va a ser más enfocado hacia lograr ese objetivo que quiero. Entonces, aquí en coherencia, objetivos del emprendimiento. ¿Y por qué objetivos? Porque yo con las finanzas o con ese seguimiento, con esos indicadores financieros, lo que me va a permitir es ir viendo cómo estos objetivos cualitativos se van convirtiendo en cuantitativos que yo puedo medir a través de los números, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos objetivos que me quiero plantear? De definir cuál es mi producto más rentable, el producto más vendido, ¿cierto? Entonces ahí es donde empiezo a definir cuáles son esos productos o servicios que definitivamente pues son los que me agregan más valor en cuanto al negocio. Definir actividades claras, horarios, salarios. Cuando somos emprendedores, a veces todo ese romanticismo el que escuchamos, que es que los emprendedores somos disciplinados, somos muy persistentes. Eso a veces no está en nosotros, a veces nos da pereza, a veces no somos tan disciplinados, ¿cierto? Entonces, tener esas actividades claves, esos horarios, ¿cuánto tiempo lo voy a dedicar a mi emprendimiento? No, es que yo hago otras actividades, yo estudio o yo trabajo o yo tengo otras ocupaciones. ¿Cuánto le vas a dedicar a tu negocio, a tu emprendimiento? Porque de eso también van a depender esos resultados que queremos ver. Que finalmente, ¿dónde vamos a ver esos resultados? En ventas, en números, ¿cierto? Allá es donde se ve reflejado. Salario, así hoy no te puedas pagar ese salario, lo vas teniendo como objetivo, lo vas teniendo en la mira, que te va a permitir algún día pagarlo. Si tú no contemplas el salario por las actividades que tú haces dentro de tu negocio, que en un principio hacemos de todo, operativos, en producción, en entregas, en despachos, administrativos, o sea, absolutamente todo, pero si nosotros no contemplamos salario, de esa misma forma va a haber un momento en que si queremos delegar, no lo vamos a poder hacer. Porque si no nos pagamos ni siquiera nosotros mismos o no lo tenemos como mínimo contemplado, ¿con qué le vamos a pagar a otro? ¿Sí? Entonces hay que tenerlo contemplado. Cuando elaboramos, cuando fabricamos, los que hacen, por ejemplo, o tejido, o utilizan su tiempo en la elaboración del producto, hay que considerar ese tiempo. Y ahorita lo vamos a ver en esa estructura de costos también, porque si yo no lo tengo contemplado, es decir, que estoy vendiendo mi producto sin tener en cuenta un costo
que es súper importante, que es la mano de obra, es decir, el tiempo que le dedicamos a la elaboración del producto. En el caso del servicio sí que más lo tenemos, no lo tenemos en el radar, porque nos cuesta a veces calcular cuánto puede valer una hora de honorarios, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto pagaría yo a otra persona si hiciera esa gestión por mí o esa labor por mí? ¿O cuánto en el mercado pagan otros porque les hagan eso, ¿cierto? O yo pagaría tanto y lo promedio en horas. Entonces, es determinar la forma de cómo yo voy a empezar a asignarle ese valor de mano de obra, de tiempo, a mi producto, a mi servicio, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Por ahora vamos todo de manera cualitativa. Bueno, cuando hablamos del tercer paso, que empezamos a hablar ya de la acción, y aquí ya nos empezamos a meter un poco más en el tema de lo que es ya finanzas. Entonces, yo acción. Cuatro cosas que yo digo básicas que yo como emprendedor debería conocer. Sin necesidad de ser financiero, sin necesidad de ser el experto, nada. Sin necesidad de eso, yo debería conocer esa información o preocuparme por lo menos por entender esa información. Ah, es que para eso están los contadores. Claro, pero es que esos son nuestro aliado estratégico en temas de la parte financiera. Pero al final del ejercicio, al que le interesan esos resultados, al que le interesa ver al final si el negocio está generando utilidad o no, es a nosotros, ¿cierto? Porque si nosotros vamos en el mundo del emprendimiento esperando a ver si el resultado da o no da, es porque puede ser que sea un hobby y un hobby costoso. O yo realmente cómo quiero ver esto como un negocio. Ah, bueno, entonces a qué le tengo que apuntar a que esto me empiece a generar una utilidad, a que me empiece a generar un residual. Entonces, lo primero que nosotros debemos comprender es la interpretación de los estados financieros básicos. Sí, ahora les voy a hablar de un poco de ellos, cómo es esa estructura y qué nos dice cada uno de esos informes para que vayamos entrando como en esa sintonía y nos genere esa curiosidad de entenderlos mucho mejor, ¿cierto? Punto de partida para precio de venta, identificar la estructura de costos, ¿cierto? De mi producto, de mi servicio. ¿Cuánto me vale prestar mi servicio? ¿Cuánto me vale elaborar mi producto? ¿Cuánto me vale entregar mi producto o mi servicio ya en manos de ese cliente? ¿Sí? Calcular el precio de venta correctamente. Este es un error súper frecuente y ahorita vamos a hacer un ejercicio práctico donde la gran mayoría de emprendedores calculan mal su precio de venta. Creen que tenemos un porcentaje de utilidad y cuando hacemos el ejercicio matemático nos damos cuenta que no es lo que esperábamos, ¿cierto? Entonces, cuando asignamos un precio mal pensando en que estamos generando una utilidad o una rentabilidad, pues realmente no es. Entonces ahí es donde decimos, bueno, pero es que yo vendo y vendo y vendo, pero al final termino sin un peso en la cuenta, ¿cierto? Entonces puede ser también esa asignación de precios. Conocer el punto de equilibrio es súper clave y en una etapa temprana, ¿cierto? Porque digamos que ese es mi foco, mi primer objetivo, mi primer punto de partida. Y el punto de equilibrio es esas ventas que yo debo realizar que me permitan pagar todos mis gastos sin que yo tenga que sacar dinero personal, ¿sí? Entonces, es las ventas mínimas que yo debo hacer para poder cubrir todos esos gastos fijos que tenemos, ¿sí? Tal vez dentro de la información que yo les comparta en términos no sean los correctamente técnicos financieramente o contablemente. Yo lo que quiero es que ustedes hoy entiendan esta información y más que esa parte técnica es que ustedes digan, ¿esto para qué me sirve? ¿Y esto cómo lo calculo? ¿Y esto cómo lo puedo sacar en mi negocio? Ese es mi objetivo el día de hoy.
¿Listo? La parte técnica, el contador que es nuestro aliado, o cuando ya estemos pues presentando informes, que así en la DIAN o donde corresponda, ¿cierto? Por lo pronto y el día de hoy, mi objetivo es que ustedes comprendan esta información de manera muy sencilla, muy práctica y que de verdad empecemos a tomar acción y que esta información nos permita a nosotros pues avanzar. Quiero empezar por esa interpretación de sus estados financieros. Les voy a contar dos básicos, y con que ustedes sepan interpretar estos dos informes financieros, creo que ya pues es un avance. Entonces, en Colombia son cuatro estados financieros básicos por reglamentación y por ley. Hoy les voy a hablar de dos. Uno es la situación financiera o balance general, ¿cierto? ¿El balance general de qué se compone? Imagínense que estos son dos columnas, ¿cierto? En la columna izquierda vamos a encontrar todo lo que la empresa tiene para operar, que técnicamente se llaman activos. Y en la columna derecha vamos a encontrar los pasivos, que corresponde a todo lo que la empresa debe, y el patrimonio, que este patrimonio en estructura pues tiene diferentes conceptos y eso. Esto es lo que debe, perdón, esto es lo que la empresa tiene para operar y generar utilidades. Esto es lo que la empresa debe y el patrimonio es lo que realmente tiene la empresa. Es decir, estas dos columnas deben ser iguales. Si yo sumara todos los activos, aquí me va a dar un valor X. Y la sumatoria del pasivo y del patrimonio me debería dar el mismo valor. Es decir, si yo conozco mis activos y conozco mis pasivos, la diferencia de estos dos me va a dar el valor del patrimonio. Digamos que así en una estructura muy básica, muy sencilla, igual esto pues contablemente tiene unos registros y no sé qué, pero así en términos generales, si ustedes quisieran saber cómo está hoy su situación financiera, bueno, entonces empecemos a listar nuestros activos. En una empresa de servicio, por ejemplo, quiero que uno de los de servicio, si puede activar el micrófono, me encantaría. Y simulemos acá, más o menos, cuáles cree que son esos activos en su empresa, en su negocio de servicios. Y si Bue- no va, Bueno, hola, yo puedo tomar la palabra si quieren. hola ¿Qué Oscar, tal? buenas tardes. Mucho gusto. Yo soy el CEO de Forja de Código, una empresa de desarrollo de software. Y en este caso, por ejemplo, a mí me surge la curiosidad de no sé exactamente cuáles serían esos activos, ¿cierto? Nosotros nos desenvolvemos desarrollando software. Mi Ajá. socio y yo, cada uno pues tiene su propia máquina, su propio computador desde el que trabaja, y nuestro servicio propiamente o el producto, por así decirlo, que nosotros vendemos pues está en internet. Entonces es un poco efímero, es un poco intangible. Exacto, esa es la palabra técnica correcta, intangibles. Pues cuando hablamos de una empresa de servicios, sus activos son intangibles. Podríamos hablar de esos activos visibles o tangibles. El dinero que tengamos en el banco, ¿cierto? Ese es un activo, o sea, el disponible que tengamos o en el banco o en el efectivo en la caja menor, ese es un activo. Los equipos, si lo entraran dentro del combo, digo yo, de la empresa, entonces el computador, ¿sí? Lo que Sí. son software, lo que son aplicaciones que apoyan pues como todo el Ujú. proceso de diseño, de desarrollo y todo. En este caso, no los incluimos dentro del activo, a menos de que fueran desarrollos propios, donde tengan una patente, donde yo pueda vender ese desarrollo de manera muy puntual para que otros hagan, ¿cierto? Entonces, en este caso, en tema de servicios, esos activos tienden a ser muy limitados, ¿cierto? Sí, Porque sería básicamente solo los equipos. los equipos, si de pronto tenemos muebles, el escritorio, como ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, hasta ahí hablaríamos de activos. ¿Qué más hace parte del activo que aplicaría para la empresa de servicios, Oscar? Por ejemplo, nosotros
mandamos o cuenta de cobro o factura y resulta que la empresa o a quien yo le facturé o le presté el servicio se demora 30 días o yo le doy un crédito para que me pague, ¿cierto? Sí. Entonces eso se llama cuentas por cobrar o Ujú. cartera, que iría también dentro de los activos porque yo ya presté el servicio y ya se generó la obligación por parte del cliente, ¿cierto? Entonces, hasta ahí hablaríamos de activos en caso de servicios. ¿Listo? Ujú. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ah, bueno, ¿cuánto tenemos en banco? ¿Cuánto están valorados nuestros equipos? Si alguien nos debe, ¿cierto? Sí, básicamente sería, nuestro caso sería eso. Exactamente, así, básicamente. Bueno, quisiera uno que fabrique algo para que vamos ampliando esos activos. Hola, Hola, Valentina. ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto. Muchas gracias. Bueno, mi emprendimiento se llama Vanisa. Sí, Nosotros formulamos y elaboramos productos de cosmética natural para el cuidado personal. Jabones artesanales, mantequillas corporales, productos de cuidado capilar. Eso básicamente elaboramos nosotros. ok. ¿Qué crees que aparte de lo que hablamos con Oscar, qué más podrían ser activos ya desde tu modelo de negocio? Porque lo que hablamos con Oscar para ti también podrían ser activos, ¿cierto? ¿Qué Yo otras cosas? Dime. Yo creo que activos, pues en un negocio, es que yo tengo de pronto las dos líneas, porque tengo pues la línea de productos como tal y tengo otra que es de enseñanza, que son cursos, entonces aplicaría a servicio. Exacto. Pero en productos como tal, Es, creo que sería, pues digamos, como los elementos que nosotros tenemos para la fabricación, ¿no? Moldes, bowls, qué sé yo, toda la materia prima, los aceites, mantecas, ese tipo de cosas. También eso. obviamente pues vendría a ser lo que son computadores, tablets, los equipos como digitales que utilizamos celular pues para hacer medios, redes y demás. Ujú. O sea que aquí ya le estamos agregando a esos activos, ya tenemos el disponible, que es lo que tenemos en banco, las cuentas por cobrar o cartera, que es lo que nos deben los clientes, ¿cierto? Equipos de cómputo, el celular, el computador y eso. Mobiliario, que es si tengo estanterías o escritorios, sillas y eso. Y aquí le estamos adicionando inventarios. Entonces, hablamos de dos tipos de inventarios en tu caso y para los que también produzcan. Tenemos inventario de materia prima o insumos y de producto terminado. Entonces, Ok, ahí, súper claves esos. ¿Listo? perfecto, Para, muchas gracias. ok, a ti, Valentina. Entonces, para aquellos que, por ejemplo, no fabrican, sino que compran o traen importaciones o ya compran el producto para venderlo, ¿cierto? Entonces, yo compro camisetas para vender camisetas. Ah, entonces eso va a ser un inventario de mercancías, pero finalmente como inventario. Claudia está levantando la mano. Sí, señora, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Una consulta. En el caso de nosotros somos una empresa productora, microemprendedores productores, y uno por ejemplo, es huevos. Entonces, las gallinas entran a ser qué tipo de activo y lo otro es productos por cosecha. Entonces, ahí, ¿cómo se valoran o cómo se Pro- estructuran ¿Productos por qué, esos perdón? activos? De cosecha en la finca. Ok. Todo eso nosotros lo vamos registrando como activos, ¿cierto? Entonces, activos, eso creo que hay técnicamente, hay uno que se llama vivos, ¿cierto? Para el caso de los animales. Y en la cosecha, bueno, ya contablemente por allá se va registrando en una cuenta y en la medida que la cosecha va teniendo un avance, va cambiando también, porque le empezamos a incluir insumos, le empezamos a incluir nutrientes o bueno, como todo lo que implica el cultivo, ¿sí? Y eso se le va dando un valor, se hace en el valor del activo porque eso ya me le va dando, o sea, no es lo mismo la semilla
Cuando yo ya le doy dando valor a esa semilla que va creciendo, pues ahí vamos registrando eso en inventarios, ¿sí? Entonces, todo iría ahí también en inventarios. Ya pues técnicamente desde la estructura contable, pues ya se va haciendo como unos registros un poco distintos, ¿sí? Pero digamos que en tu estructura iría dentro del activo. Entonces, digamos que ahí entonces vemos esa estructura de activos desde diferente, si somos servicios, si somos comercializadores o si somos productores. Entonces, digamos que en términos generales podríamos hablar de esos activos. Ahora Una pasivos que... pregunta, Sí, Valentina. discúlpame, qué vergüenza que te interrumpa. ¿Tú podrías, por favor, repetir el nombre como de cada tipo de activo que mencionaste ahorita para nosotros saber cómo dónde los ubicamos? Bueno, está hacia grandes rasgos, está el de disponible, que es lo que el dinero que tenemos, sea en banco o sea en la billetera, por decirlo algo. Tenemos el inventario, y ese inventario es o materia prima o producto terminado. Tenemos cuentas por cobrar, que sería la cartera, lo que nos deben los clientes. Tenemos el mobiliario, que serían los escritorios, las sillas, estanterías. Tenemos equipos de oficina y de cómputo, computadores, celulares, no sé qué se me queda. Igual queda esto grabado, ¿cierto? Está quedando grabado, Yurani, si lo quieren volver a Sí, ver. sí, sí, Exacto. está quedando grabado. Listo. Ahora, los activos es todo lo que tenemos para operar el negocio. Sin embargo, y los pasivos es todo lo que debemos del negocio. Quiero hacerles una pregunta y si alguien pues se atreve a responderla, súper chévere. Pienso, para un emprendimiento que pague renta, ¿ustedes consideran que es un pasivo? ¿Qué me dicen? Evelyn dice, ¿Alguna? no, es un Exacto. gasto. Exacto. Entonces vamos a quedar con la respuesta de Eben y de Marisol. Digamos que si lo vemos así de entrada, el arrendamiento o esos gastos recurrentes que yo tengo mes a mes, es eso, son gastos, ¿cierto? Que si el arrendamiento, que si los servicios, que si la nómina si tengo empleados, es un gasto. Pero ese gasto a mí se me puede convertir en un pasivo. ¿En qué momento se me convierte en un pasivo? Listo, acabamos de terminar el mes de julio y yo dentro del mes de julio pagué la renta de julio. Es decir, registré el gasto, pero lo pagué. Pero resulta que yo en el mes de julio registré el gasto porque ya lo tengo que causar, es la renta del mes de julio, pero no tenía con qué pagarlo. Y ahora en agosto todavía lo debo. Entonces ahí ya ese gasto se me convirtió en una cuenta por pagar. Entonces, eso es lo primero que quiero que tengan claro. No mis gastos son un pasivo, pero sí los gastos que yo dejo de pagar y que no pago dentro del periodo que debo pagarlos, se me convierten en un pasivo. ¿Listo? Pasivos que podemos encontrar. Una cuentas por pagar a un banco, cuentas por pagar a un tercero, como un tercero. Ah, es que el tío, el primo, el amigo me prestó plata para poder comprar una máquina o algo. Ah, dentro de los activos, maquinaria también. Ahí van resurgiendo otros. Entonces, cuentas por pagar a terceros. Podemos encontrar cuentas por pagar a colaboradores. Lo mismo, no les pagué dentro del periodo, esa es una. O eso que vamos acumulando como son las primas, las cesantías, eso que yo no pago mes a mes, pero que si hoy la persona se va, yo se lo tendría que pagar. Entonces eso es un pasivo. ¿Qué más entramos a tener como pasivos? A veces puede ser que yo le deba al socio, es decir, yo con yo. Y por eso aquí quiero hacer énfasis en que debemos tener muy claro qué es el negocio y qué son mis finanzas personales.
Cuando yo mezclo todo, yo no tengo ni idea si el negocio está funcionando, si sí me está dando o tengo la sensación de que no porque cojo a demanda. Entonces, esa es una de las primeras recomendaciones, separar. Ah, pero es que yo solo tengo una cuenta, abra bolsillos, ¿sí? En las cuentas. Entonces, el bolsillo del emprendimiento y el bolsillo de las cuentas personales. O abra otra cuenta solo para el negocio y de ahí entonces traslado lo que voy a tener personal. Pero si yo no empiezo a hacer esa clasificación, pues siempre va a estar en confusión, ¿sí? No voy a entender si el negocio realmente está siendo rentable porque estoy sacando a demanda. Entonces muchas veces, pucha, pero es que no alcanza el negocio, ¿quién lo está desfalcando? Y va y uno pone la camarita para ver quién está desfalcando el negocio y adivine quién, uno mismo, ¿cierto? Entonces tenemos que tener eso muy claro para saber también hasta dónde podemos nosotros hacer uso del dinero del emprendimiento, ¿cierto? Entonces, los pasivos es todo lo que debemos. Patrimonio, la diferencia de los dos. Ah, que es el aporte, que es la utilidad. Sí, eso tiene unos conceptos, pero ahorita no vamos a detallar esos conceptos. Entonces, si en el activo yo tengo, no sé, voy a hablar de cualquier número, 10 millones, y en el pasivo tengo 6 millones, es decir, que mi patrimonio es 4, es decir, mi de verdad para Dios. Lo que yo tengo, que si yo hoy vendiera todos mis activos, y con eso voy y pago mis deudas, lo que me va a quedar es tanto, ¿cierto? Por ahora es lo que... ¿Qué creen ustedes? ¿Pueden ir a hacer este ejercicio? Sí, tratar de darle un valor. Ah, es que yo no sé cuánto vale la silla que tengo o el... Bueno, miremos el Mercado Libre, ¿cierto? Para darte un panorama hoy, ¿cuál es tu punto de partida? Hoy, ¿cómo estás con respecto a esa situación financiera? ¿Esto que me permite ver en el emprendimiento? La liquidez, ¿cierto? ¿Qué tanto estoy generando yo activos líquidos? Es decir, ¿cómo están representados esos activos? No, es que mis activos están representados en una cantidad de inventario que quién sabe cuándo lo venda. O está representado es un puras deudas o cartera que me deben, ¿cierto? Entonces hay que determinar también esos activos qué tanto movimiento tienen, porque eso es lo que me da liquidez. Listo. Bueno, preguntas hasta acá con lo que es ese informe. Listo. Voy a ir siguiendo por acá. El otro informe es que el estado de resultados o el estado de pérdidas sin ganancias. Este informe ya que me empieza a medir la gestión del día a día, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ingresos, cuando nosotros hablamos de ingresos, Valentina, Una pregunta, es que en el primero, el del balance general, no me quedó muy claro cómo un lado debe ser igual al otro, como el de activos, en la última columna que dice igual, listo, como que entonces debe ser igual. estas dos columnas deben ser igual. Eso se llama balance general, es decir, deben estar como si fuera una balanza, igualitos. Contablemente y por allá, cuando ya el contador está haciendo el registro, no sé qué, cuando movemos algo de un lado es porque está afectando el otro. Si aquí se me disminuye algo, es porque aquí también hay una afectación, aquí o en el activo, bueno, perdón, o en el pasivo o en el patrimonio. Entonces, es decir, si yo sumo todos mis activos y me da 10 millones, ¿cierto? Y mi pasivo son 6 millones, entonces activos menos pasivos me va a dar el patrimonio. Digamos que técnicamente no es así como se los estoy planteando, pero para que más o menos se den una idea. Cuando esta columna, o sea, es decir, la suma de los activos y la suma del pasivo más el patrimonio haya diferencias porque hay un descuadre, ¿sí? Donde técnicamente pues hay que revisar algo. Pero en términos generales, esta columna debe ser igual a esta columna. ¿Listo? Bueno, entonces, Ok, perfecto. listo. Bueno, entonces cuando hablamos del estado de resultados, todo parte y la estructura se empieza a desarrollar desde los ingresos. Los ingresos que son las ventas. Y cuando nosotros hablamos de ventas, estamos hablando de ventas de contado y a crédito, ¿sí?
el ingreso no solamente es lo que me entra al banco, no. Si yo entrego pijamas y entonces yo estoy entregando pijamas al almacén donde me pagan en 30 días, eso ya es una venta, ¿cierto? Porque ya se causó, digamos que la obligación por parte de ese cliente. Entonces, ventas, ingresos son ventas, sean a crédito o de contado, para que tengamos en cuenta. Eso es lo primero que empezamos a generar. Ah, que es que yo no genero factura electrónica, yo no estoy obligada, pero llevemos el registro, ¿cierto? No importa que nosotros no estemos obligados, esta información es para nosotros, para entender nuestro negocio, cómo se va moviendo, ¿sí? Ahora, a esas ventas nosotros le empezamos a descontar, ¿qué? Los costos. ¿Qué son los costos? Los costos es todo lo que está directamente relacionado con mi producto o con mi servicio. Entonces, por ejemplo, otro emprendimiento, para que hagamos aquí el ejemplo de una estructura de costos. ¿Quién quiere que hagamos el ejercicio con su emprendimiento? Hola. Hola Paula, buenas tardes. Hablas con Jimmy, ¿cómo estás? Hola Jimmy, muy bien, gracias. Me alegra. Una pregunta, ¿se puede ir un emprendimiento que está en el papel o tiene que ser con algo que ya esté funcionando? No, igual, porque también eso te va a dar a ti claridad en esa estructura. Entonces te comento rápidamente, mi idea de negocio es una cadena de artes marciales con entrenamiento funcional. Comparando con los competidores, he puesto un precio de la mensualidad de 120.000 pesos. Ok, Sí, listo. eso sería por concepto de mensualidad. La idea también es tener venta de productos como suplementos, ropa deportiva y artículos deportivos, pero pues inicialmente pues sería con lo de las mensualidades, 120.000 por usuario. Servicio, listo. ¿Tú qué necesitas para prestar ese servicio? Pues yo soy cinturón marrón, segundo Q, y para Ajá, prestar el servicio pues necesito unas instalaciones. En este momento estoy en una reta emprendedora con el Fondo Emprender, en donde sí, ya ellos me están asesorando pues para ver si es viable de que me aprueben el crédito para colocar mi sitio, ¿cierto? Entonces yo necesito un local con unas láminas de tatami, que es como unas espumas pues para que la gente pueda practicar encima de este implemento, ujú. y los implementos deportivos del gimnasio funcional. Eso es lo que yo necesito para empezar. En Y, este y- momento, sí, en este listo. momento la convocatoria está por 110 millones. Entonces, si se llegara a dar eso, que me dieran el capital semilla, pues yo ya tengo un modelo de negocio en donde tengo que hacerle algunas correcciones, pero más o menos como para iniciar se necesitan como unos 60 millones de pesos, ¿cierto? Para pagar Listo. arriendos. Bueno, Ah, bueno, ahora vamos a ver algo y puede que te sirva alguna de las plantillas que tengo. Pero entonces aquí, por ese alumno que tú tengas, ¿cierto? Al cual le vas a cobrar sí, 120.000, ¿fue que dijiste? 120.000 mensual. ¿Cuánto te vale atender una persona? ¿Cuánto me vale? Sí, a ti, ¿cuánto Eso, te cuesta atender una persona? eso sería una información que tengo que averiguar porque en realidad no sé cuánto me Es, costaría. Pues yo es creería que lo que tendría que tener en cuenta es cosas como los gastos fijos, ¿cierto? Arriendo, servicios, los listo, eso lo honorarios vemos por míos. acá abajo, eso lo vemos por acá abajo, ¿cierto? Ah, ya. Por lo pronto aquí, ¿tú qué necesitarías? ¿Qué es clave? Tú necesitas un instructor, independiente de que seas tú, Sí, ¿cierto? correcto. Entonces, aquí empezamos a generar esos costos que están directamente relacionados con el servicio y esto para los otros que prestan servicio, ¿sí? Llámese peluquería, llámese spa, llámese servicios profesionales, llámese cualquier tipo de servicio que hagamos. En el tema, por ejemplo, de desarrollos digitales. Entonces, aquí, en el tema de servicios, ¿cuál es el costo más representativo? La mano de obra, es decir, los honorarios. ¿Sí? Entonces, aquí en esta estructura de costos van honorarios. Debemos determinar para prestar ese servicio cuánto pagaría yo de honorarios. Eso es lo primero. Ahora,
Mientras vamos avanzando, Jimmy, vas teniendo mucho más claridad, pero entonces en este sentido lo que tú necesitas saber es honorarios, ¿sí? Sí. En este Ya. caso, inicialmente yo he proyectado, pues como arrancando el negocio para que lógicamente no tenga una carga prestacional tan alta, es el sueldo mínimo. Ok, entonces la capacidad de un sueldo mínimo, ¿cuántos estudiantes o cuántos alumnos me permite tener? ¿Cierto? En determinada hora. Entonces ahí empezamos a medir hora por estudiante. Bueno, eso ya sería pues como un análisis como más puntual, ¿sí? Pero para que nos vayamos debemos identificar cuánto me vale los honorarios profesionales para hacer un desarrollo web o para hacer un desarrollo digital o para hacer el corte o para hacer el tinte o para artes marciales, para lo que sea, ¿sí? Pero ya nos vamos con esa primera idea. Necesitamos conocer esos honorarios. En el caso de un producto, otro emprendimiento con producto. Buenas tardes. Hola, Hola, yo hago accesorios tejidos en Miyuki. ok. Háblame de tu producto más, el que más vendes. No, pues es que realmente es muy variable, porque Bueno, un arete, un como collar, sí, aretes, listo, unos aretes. ¿Qué necesitas para hacer los aretes? Háblame de insumos. el hilo, el Miyuki y Ujú, de pronto, no sé, argollas, conectores, dependiendo pues como de... exacto. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Identificar de ese producto cuáles son todos los insumos que yo necesito. Y ya hablamos de mano de obra en el servicio y en el caso tuyo también, ¿cierto? La mano de obra. Así sea que tú misma los elabores. Pero ¿cuánto tiempo? Entonces yo empiezo a determinar por minuto. Yo me demoro en unos aritos haciendo, para hacer unos aretes de más o menos un tamaño mediano, en un diseño medianamente complejo, eh, tantos minutos. ¿Cuál es el valor minuto? Entonces voy empezando a entender cuál es la estructura de costos. La estructura de costos es la que me da a mí el punto de partida para poner el precio de venta y el punto de equilibrio. Es súper claro. ¿Listo? Entonces, ya llevamos mano de obra o honorarios en el caso de servicios. Llevamos también insumos. En el caso de los productos de Miyuki, es que yo todos mis productos los entrego en una cajita con tales características, todos van en esa cajita. Entonces aquí empaque. Y hasta ahí serían mis costos. Entonces ahí ya empezamos a hablar de una cosa que se llama utilidad bruta o margen de contribución o ganancia, ¿cierto? Técnicamente es margen de contribución en un producto y ya en utilidad bruta pues ya en una estructura, ¿cierto? Lo importante es que entendamos qué son los costos, qué son lo que son la base para nosotros poner el precio. Valentina iba a preguntar algo. Sí, señora, es que tengo una duda si en la parte de los costos es únicamente lo relacionado con la elaboración y distribución del producto como tal, o sea, en este caso, materia prima, empaque, servicios, hora de trabajo y demás, o también otros gastos pues más como del emprendimiento como tal, por ejemplo, no sé, un dominio de página web o cosas así de ese estilo. Cuando hablamos de costos, es yo qué necesito para tener esta vela lista para entregarla al cliente. Y ya la Ok, terminé y la puse acá, hasta ahí. Que yo la entrego con la cajita siempre, antes hasta la cajita, hasta ahí. De ahí listo. para adelante ya empezamos a hablar de gastos, gastos administrativos o gastos de venta, ¿cierto? Pero llamemos todo gastos para que no nos enredemos, porque lo que nosotros queremos es entender realmente pues como cuál es esa estructura global general, ¿sí? Cuando ya se haga necesario, pues entonces contrataremos a un contador para que nos haga eso tan detallado. Por lo pronto es, yo hago estas velas, que me vale hacerlas, no sé, 2.000 pesos y yo las vendo en 5.000. Esa diferencia es lo que a mí me da utilidad bruta, pero yo debo tener en cuenta todo. El arandelita que le pongo acá, el hilito, el olor, o sea, absolutamente todo, la etiqueta, sí, absolutamente todo, la mano de obra, que generalmente y es muy común,
Y si quieren me levantan la mano los que dicen, ah, pues como yo lo estoy haciendo, pues todavía no le calculan la mano de obra o no le estoy teniendo en cuenta para calcular el precio de la mano de obra, ¿sí? Y ese es un error que puede llevar al emprendimiento a fracasar, porque eso significa que yo no estoy dándole realmente el costo del producto. ¿Listo? Entonces es un negocio que posiblemente pues no va a perdurar mucho o no va a lograr los objetivos, porque si yo no le estoy teniendo en cuenta la mano de obra, mi tiempo, o nunca voy a poder delegar o nunca me voy a poder pagar. ¿Sí? Listo, entonces hasta ahí. Más que este número acá es el porcentaje, es decir, si yo, con el mismo ejemplo, esta vela yo la vendo en 5.000, los costos son 2.000 y la utilidad son 3.000, este número por sí solo no me dice nada. Yo necesito conocer en promedio esos 3.000, cuánto representan de los 5.000. Entonces ahí es donde ya hablamos cuál es mi margen de ganancia en términos porcentuales. Ese es el indicador clave que nosotros necesitamos identificar para poder saber y entender cómo me está generando esa utilidad en mi negocio. Porque no es lo mismo el 20% de 10 millones al 10% de 20 millones. O sea, no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, por eso ese porcentaje es tan clave. Este primer valor de utilidad bruta, en términos generales, ya les digo en qué casos puede ser negativo, siempre, siempre debe ser positivo. El día que ustedes, su utilidad o su margen sea negativo, es porque yo estoy haciendo esta vela que me vale 6.000 pesos y la estoy vendiendo en 5.000, ¿sí? Entonces no tiene sentido. Y pasa, muchachos, eso ha pasado. Hemos hecho el análisis y hay costos ocultos que no estamos teniendo en cuenta. Ay, es que eso tan barato. La fragancia sabiendo que yo me gasto no sé cuánto, o el stickercito que sabiendo que eso sale como a 100 pesos. O sea, todo absolutamente lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? ¿Cuándo esta utilidad bruta o ese margen puede ser negativo? En el caso del cultivo, ¿cierto? Porque el cultivo, porque hubo invierno, porque hubo verano, el cultivo no dio como debería ser, no tuvo pues el resultado que teníamos. Entonces, en ese caso donde hay una cantidad de factores, que clima, que no sé qué cosa, que los insumos, pues es probable que esa utilidad sea negativa, pero solo en esos casos, ¿sí? Generalmente debe ser positiva. Ahora, con esta utilidad bruta o con este margen de contribución es donde yo empiezo a pagar los gastos. Entonces, aquí abajo donde dice utilidad neta, esa sí puede ser negativa y eso depende del momento del negocio, en qué etapa esté, ¿cierto? Entonces, cuando ese valor es negativo, ¿qué significa? Que yo no estoy teniendo las ventas suficientes que me generen una utilidad que me permita pagar esto. Entonces, cuando nosotros logramos tener unas ventas que cubran estos costos, que me generen una utilidad igual a mis gastos, estamos hablando del punto de equilibrio. O sea, ni gano ni pierdo, ¿sí? No tengo que poner dinero, pues no me está dando nada, pero ya no tengo que poner dinero. Entonces, ¿por qué es importante calcular mi punto de equilibrio con el salario acá? Porque yo ya sé cuánto necesito vender para poder pagarme un salario, ¿sí? Y yo puedo ir haciendo ese salario escalable, donde yo digo, hoy yo sé que mi negocio no me puede dar el salario, pues, por las actividades que yo hago, pero hoy me está pagando tanto en 3 meses, en 6 meses, hasta que logre ese valor ideal, que yo diga, en algún momento puedo delegar ciertas actividades, pues porque el negocio ya me paga un salario y puedo cederlo, puedo trasladar. ¿Listo? Con lo que vamos hasta acá, ¿es claro? ¿Alguna pregunta? Valentina. Sí, yo sí tengo una pregunta y es justamente cómo calculamos correctamente la asignación de un salario. Bueno, entonces nosotros podemos hacerlo de diferentes formas. Uno, por esta actividad, ¿tú cuánto pagarías? ¿O cuál es el precio del mercado? ¿Cierto? Entonces, en el caso de, no sé, de los que hacen desarrollos web, ¿cuánto pagaría por
o cuánto cobran en el mercado por un desarrollo web más o menos sencillo, ¿cierto? Esa es una forma, mirar en el mercado cómo está. Otra forma, no, yo puedo calcular la mano de obra por minutos, ¿cierto? Porque yo me demoro tantos minutos haciendo tal producto y a una persona más o menos para hacer esto, el salario mínimo. Entonces calculo cuánto es el salario mínimo y lo llevo a minutos y empiezo a calcular. ¿Qué sí hay que hacer? Pues hay que hacer una ficha técnica por cada producto, saber más o menos cuál es el tiempo que nos demoraríamos, ¿cierto? Otra forma para nosotros como dueños de negocio asignarnos el salario, porque como hacemos tantas cosas y si nosotros estamos 100% en el negocio, pues venga, ¿cuánto es lo mínimo que yo necesito para pagar mis gastos básicos? Entonces hago esa lista de mis gastos básicos. Entonces, no sé, voy a decir cualquier valor. Es el salario mínimo. Listo. Entonces, por lo pronto, mi primera asignación de salario va a ser del salario mínimo. Que si al final del ejercicio me da utilidad, listo, entonces yo ya empiezo a sacar un poquito de dinero de esa utilidad porque todo lo que entra al negocio no es del emprendedor. Eso hay que tenerlo claro. Una partecita, cuando yo vendo, no sé, un accesorio que vale 100.000 pesos y el costo de ese accesorio son 40.000, yo no me puedo, de entrada, yo no me puedo gastar esos 40.000, porque es que eso es para reponer inventario para que el ciclo siga, porque si no, lo que yo hago es desangrar el negocio y no permitir que el negocio crezca. Eso es lo que llamamos reinversión, ¿cierto? Entonces, es muy importante. No sé si con eso aclaras un poco como la duda. Pero en cuanto a, digamos, lo del salario mínimo, por ejemplo, sería entonces, ¿cuántos ingresos necesito tener para que de esa utilidad bruto se pueda sacar eso? El Se punto de puede sacar. equilibrio. Es que no entiendo cómo sería, o sea, no entiendo cómo se asignaría, por ejemplo, para poder sacar un salario mínimo, digamos. Bueno, ahorita vamos a hacer ejercicios prácticos. En el Excel, esa plantilla se las voy a compartir para que lo veas un poco más desde la práctica. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces digamos que hasta aquí estos son dos informes financieros básicos que nosotros como dueños de negocios, como emprendedores deberíamos conocer, no importa en la etapa que estés, porque finalmente esto es lo que me empieza a mover el negocio, ¿sí? Digamos que, Paula, qué señora, pena que te interrumpa. Tenemos una pregunta. sí, ¿Estos balances y estados de resultados se hacen anual? bueno, mi recomendación, ¿cierto? ¿Cuál es mi recomendación? El estado de situación financiera de balance. Si yo tengo un emprendimiento y estoy en una etapa inicial, mediana, todavía estoy, pues es un informe que nosotros podemos ver 2 veces al año, ¿cierto? Que nos tomemos como la tarea, sea que tengamos contador o no, hagamos el ejercicio así como se los planteé yo, ¿cierto? Hoy cuánto tengo en activos, qué debo, entonces ese patrimonio hoy, ¿qué es la diferencia del activo menos el pasivo? Patrimonio, ¿cuánto es? Para ver qué ha pasado de un semestre a otro, ¿sí? Cuando ya de verdad necesitamos contador y estamos obligados a presentar la información y no sé qué, por la reglamentación es por lo menos una vez al año. Pero es que veamos que esta información, más que cumplir con un compromiso o unas condiciones legales o tributarias, es la información que a mí me va a permitir tomar decisiones. ¿Por qué digo que este del balance general 2 veces al año? Porque es como si fuera la foto. Por ejemplo, yo hoy me tomé una foto, entonces tengo una camisa blanca, el cabello suelto, un poquito despeinada, pero al final eso no me dice mucho, porque puede que esta blusa sea prestada o puede que esta blusa tenga una mancha atrás, lo más inmunda del mundo, ¿cierto? Entonces, igual esto me da un indicio, pero no es como tan claro. El estado de resultados, mi recomendación, ¿cuál sería la idea? Que por lo menos lo veamos una vez al mes, porque esto me va a ir dando y me va permitiendo cumplir metas y ver cómo ese radar se va moviendo, cómo se mueve mi aguja, cómo esa brújula me va llevando hacia el objetivo que yo quiero, ¿cierto? Y como generalmente, ¿cuáles son las preguntas? ¿Tú cuánto vendes en promedio? En enero vendí tanto, en febrero tanto. Entonces, ir manejando esos números de manera que yo vaya teniendo certeza. Ir validando ese porcentaje de costos. Es que mis costos representan más o menos en promedio la suma de todos.
el 40%. Entonces ya es información que vamos teniendo. Que cuando ese número se mueve, venga, ¿qué pasó? Porque si mis costos han sido el 40%, porque este mes fueron el 60 o el 50. Ah, venga, vamos y revisemos qué pasa, ¿cierto? Ah, es que tuvimos un lote de producción que se nos dañó. Ah, no, es que había escasez en no sé qué cosa, entonces nos tocó comprar lo más costoso, pero que siempre tengamos una justificación. Entonces, este estado de resultados, lo ideal es que sea mensual. Es mi propuesta, ¿cierto? Está el otro informe que no lo traigo aquí como detallado, pero es el flujo de caja. Entradas y salidas de dinero. Ese lo tenemos que controlar todos los días. Hoy que me pagaron, hoy que entré, que nos entró de ventas, pero también qué pagamos, para ir entendiendo la dinámica de cómo me entra y me sale el dinero, ¿cierto? Em, y mirando si realmente estoy generando el dinero suficiente para pagar pues los compromisos del emprendimiento. ¿Listo? Entonces ese también es súper clave. Bueno, aquí en términos generales de acción, entonces ese punto es, nosotros empezamos a tomar acción con respecto pues a esa consecución de metas y logros que nos ponemos en esa etapa 2. ¿Y cómo lo podemos hacer? Llevando el registro diario de ingresos y gastos, ¿cierto? ¿Qué estamos pagando? ¿Qué nos está entrando? Súper clave separar las finanzas personales de las del negocio. O sea, entender qué es del negocio y qué es de personal. Si nosotros tenemos todo eso mezclado, difícilmente vamos a entender si el negocio realmente está funcionando o no, o qué tan bien esté funcionando o qué no tan bien, ¿cierto? El asignarnos un salario es súper clave porque eso también me va a permitir a mí pues ir midiendo cómo mi negocio pues sí de verdad se va convirtiendo en ese negocio y no en ese autoempleo mal pago, ¿cierto? Entonces eso también es asignación de salario. Podemos irlo haciendo gradual, así sea que inicialmente nosotros no nos lo podamos pagar, ¿cierto? Porque necesitamos reinvertir, pero lo vamos teniendo ahí. Analizar la información financiera mensual, detenernos, decir cómo fue este mes, cuánto vendimos, cuáles fueron nuestros gastos, qué clientes, cuál fue nuestro producto más vendido, ¿cierto? Porque eso nos va dando también dirección para saber en dónde enfocar nuestra atención, en dónde enfocar nuestra energía, en dónde enfocar los recursos, ¿sí? Que no vayamos como borreguitos por ahí a ciegas, tomando decisiones por si de pronto, porque yo creo, no, los números nos van dando esa guía, ¿sí? Realizar un presupuesto, entonces si el mes pasado gastamos esto o para vender necesitamos esto, estas cosas, entonces, ¿qué necesitamos si queremos vender o aumentar las ventas conforme a ese histórico que traemos, ¿sí? Pensar siempre en ahorrar, siempre determinar un porcentaje de ahorro que te permita también ir creciendo, ¿cierto? Que te permita ir llevando tu emprendimiento a un crecimiento exponencial, que paso a paso pues vayas logrando pues como ir avanzando. Voy a dejar aquí de compartir y voy a compartir Excel para que hagamos aquí unos ejercicios prácticos. Ahí están viendo ya el Excel. Sí. Listo. Entonces, cuando hablábamos de esa conciencia, ¿cuál es nuestro punto de partida? Entonces, nuestro punto de partida, saber cuánto estamos vendiendo, así como muy a la ligera. ¿Cuánto vendemos menos los gastos? No sé si alguno se quiere arriesgar y hagamos aquí el ejercicio rápidamente para que luego vayamos y lo validemos. Yo me postulo para eso. Listo, hágale. Bueno, Más o menos, entonces, ¿cuánto estás vendiendo? yo vendo mensualmente 1.300.000 más o menos. 1.300.000. Ujú. ¿Tus gastos más o menos cuántos son? Teniendo en cuenta todo lo que tú nos explicabas ahora, más o menos 600.000 pesos, con los envases, empaques y todo, etiquetas, Listo. todo. Digamos 600.000 pesos. Ujú.
Listo, aquí vamos teniendo un número positivo. Ese es nuestro primer. Esto no me dice tanto, ¿cierto? Ujú. Nuestro radar, ¿qué debe ser? Mi mes a mes, Sí, ¿cierto? eso. Entonces, primero me comparo yo con yo, ser mi mejor versión de mí. Ya después, cuando ya logro un nivel donde yo digo, venga, ¿cómo están los otros afuera para yo entender cómo está el mercado? Pero lo primero es yo con yo. Es que no sé quién, Sandra, ¿qué negocio tiene? Una apícola. Yo vendo productos derivados de la colmena. Exacto, listo. Entonces, tu competencia, otro, que está en otro momento, que tiene un proceso distinto. Pero es que mira, que es que ellos venden 2 millones y les queda tanto. No, primero yo, mi proceso, cómo voy entendiendo mi dinámica, ¿cierto? Que realmente esa estructura de costos y eso que realmente pues vaya enfocado a los objetivos que yo quiero, ¿cierto? Es lo primero. Listo. ¿Cuánto más o menos crees tú que te está dejando de ganancia un producto? Yo he estado haciendo cuentas así muy superficiales y creo que más o menos un margen del 20% cada producto. Ejemplo, yo vendo un kilo de miel que cuesta 37.000 pesos. Entonces hago un Me voy a balance a adelantar. lo chipcha, ¿cierto? A lo Bueno, chipcha hago un cálculo y yo digo, listo, un porcentaje de 20% más o menos que me quede como de utilidad, supuestamente, ¿cuánto le ¿cierto? estás vendiendo, perdón? 37. Bueno, yo me voy a adelantar por acá y ahorita que vaya para que vamos tomando esa información y validemos. Listo. Ya después hacemos aquí. Listo. Entonces aquí me dice que base. Me dice que el margen es del 20, es decir, hoy tú tienes en tu cabecita y lo que haces más menos que te estás ganando en promedio el 20%. Sí, señora. Listo. ¿Conoces tu punto de equilibrio? ¿Cuánto necesitas vender para pagar esos gastos fijos que hoy tienes, mínimos, esos gastos? Mm, Más, no, señora, no. No, eso está bien porque de eso se trata, no sabemos. Y yo sé que muchos de los que están ahí o algunos de los que están ahí digan, no, no, no sé, ¿cierto? Entonces eso está bien. En este caso, hablaríamos de utilidad neta, ingresos menos gastos, sería más o menos como lo mismo, ¿cierto? Sí. Cuando hablamos, eso ya es lo neto abajo, lo que me queda. Listo. Aquí, digamos que ese es el primer parte del autodiagnóstico. Ahorita miramos ya como empezar como a validar este 20% y eso. Aquí empezamos a definir las metas, cuál es mi propósito, cuál es ese presupuesto, definir actividades. Entonces yo voy a trabajar tantas horas y mi salario por esas horas van a ser más o menos tanto, ¿cierto? Entonces ahí ya empezamos a definir. Sandra, por ejemplo, en este momento, ¿tiene salario? No, eso, cuando tú hablabas ahorita de eso, yo todo el rato me quedé pensando y en una pregunta que tú hiciste que yo coloqué por allá, que en este Que no. momento no, exacto. Siempre, pues esta empresa es en compañía de mi esposo y siempre decimos, no, en estos días sacamos y cuando hay una urgencia de verdad y no es el deber ser, pero le echamos mano a lo que hay, suplimos la urgencia porque decimos de dónde más, ¿cierto? Ajá. Y después Entonces, resolvemos, exacto. exacto, y Mm, después resolvemos, pero no tenemos, como decir, diario cada uno se va a ganar 1.000 pesos, ejemplo, no, ujú, no lo tenemos definido. listo. Listo. Entonces ahorita hacemos un ejercicio para que no se nos quede. Ujú. Trabaja en la acción, es trabajar todos los días por eso que queremos. Llevar los registros, separar las finanzas, asignar el salario, en todo lo que hablábamos ahora. Sí. Quiero irme acá para que empecemos a entrar, Valentina, también en eso que hablamos. Entonces, digamos, ¿cuáles son tus gastos fijos del emprendimiento, Sandra? Bueno, entonces, con base en esa tablita que tú tienes ahí, yo Ajá. hago una pregunta previa. ¿Debería asignarle un, un valor a, ejemplo, arrendamiento sabiendo que tenemos una vivienda propia? O pues, como si tuviéramos que pagar. ¿Qué haces tú en el negocio, por ejemplo? O sea, Eh, los dos,
vamos al apiario, le hacemos el mantenimiento, hacemos la extracción de los productos, los El procesamos. apiario es de ustedes. Sí, señora. ¿Dónde lo tienen? En Dos Quebradas. Y la finca también es de nosotros. Ok, listo. Entonces, sí deberíamos empezar a estimar por lo menos donde tienen el apiario, ¿cierto? Sí, Un valor, porque de todas maneras es un inmueble que se está usufructando, entonces asignar un valor de arrendamiento. un monto, sí. Para el proceso, servicios públicos. Sí, sí, señora, porque nosotros utilizamos energía para hacer procesamientos, también utilizamos gas para procesar el polen, para Ujú, deshidratarlo y todo eso. Entonces ahí perfectamente, más o menos, por ahí 250.000 pesos en servicios. listo. Si tuvieras que asignar en arrendamiento algo Di tú que nos alquilaran un espacio en una finca para tener el similar, apiario, exacto. eh, por ahí 200.000 pesos en el lugar donde estamos, ¿cierto? Ok. Entonces, miren, escuchen lo que Sandra dijo ahí, por ejemplo. Si yo tuviera que ir a rentar ese lugar en otro lado, entonces pensemos en eso, ¿sí? Si yo tuviera que ir a rentar un espacio, bueno, digamos que tú y tu esposo trabajan en En el el, apeadero. ajá, sí, señora. ¿Todo el tiempo, o sea, están tiempo completo o cómo es? Él sí. Yo Él. trabajo en otra parte, entonces, por ejemplo, el ítem que sigue abajo de seguridad social, pues como yo estoy afiliada a seguridad social, él es beneficiario. Ok, entonces digamos que un salario mínimo hoy aproximadamente, así muy ligero para que se vayan llevando ese dato, ¿cierto? Con para fiscales, prestaciones sociales y todo, 2.500.000, ¿cierto? Como haciéndolo así como puede que dé un poquito menos, pero más o menos es eso, ¿sí? Ujú, Digamos que el salario de él. sí, Listo, vamos a cubrir un salario mínimo de él con sí, todas las prestaciones para empezar a proyectar eso. Y aquí ven otra cantidad de cosas, ¿cierto? Que fletes, que gasolina, que aseo. Entonces, esos son como para que se vayan como teniendo una base. Entonces, digamos que hoy todos mis gastos fijos son 2.950.000, ¿sí? ya vamos en rojo, entonces. 1.300.000 me dices que es Sí, más o menos lo que estás vendiendo, sí, señora. ¿cierto? Eso es más o menos. Y me dices que te estás ganando el 20%. Sí, señora. Entonces, mire que aquí vamos teniendo unos datos claves. Datos claves, ¿cuáles son esos gastos mensuales fijos, venda o no venda? Sí, ¿Sí? claro. Ajá. Venda o no venda. Y mira que estamos incluyendo de una vez el salario para irnos con un objetivo, una meta de venta mensual. Porque si no podemos ni siquiera pagar el salario de uno, que está de más 100%, entonces eso también lo determinamos, ¿sí? Ese salario, ¿cómo lo vamos asignando? Dependiendo las horas que yo Trabajo en la esté empresa, invierto. invirtiendo en el Ujú. negocio. Exactamente. Entonces me dice que con el margen del 20% para cubrir estos gastos de 2.950.000, digamos que todavía no estoy generando ventas, todavía no le pongamos ventas. Sí, Yo necesitaría vender 14.750.000 mensuales. mensuales, diciendo que me genera un margen del 20%. Yo, Y, y solo yo, teniendo en que- cuenta esos, sin completar en los otros eso. cuadritos. Yo me atrevería a decir, por ejemplo, en el caso de Sandra, que este margen es más alto. Tal vez aquí estás teniendo parte de esto, ¿cierto? Y ahorita hacemos como el ejercicio. Cuando Ujú. tú dices el 80% se van, ¿qué? El 80% se va en la compra de los envases, en la compra de las etiquetas, en la compra de las bolsas para empacarlo. Ujú. en- Pero tú utilizas bolsas, empaques, etiquetas y te quedan ahí. sí, sí, señora, obvio. Pero Exacto. yo le pego, ejemplo, yo voy y compro una paca de botellas, por decir Sí. algo, y a esa paca de botellas me cobran por aparte las tapas, entonces le tengo que mandar a hacer las etiquetas para ponerlas y tenerlas en el punto de venta para que la gente identifique
el producto y todo el cuento. Entonces, esos son gastos fijos relativamente en los que siempre estoy incurriendo. Obviamente, no me voy a gastar 100 bolsas en un día. Exacto. Entonces, aquí es donde entramos a hablar de una estructura de costos que este es base. Me gustaría otro ejemplo. Igual Sandra va siguiendo con otro ejemplo y Sí, más o señora, menos muchas es la gracias. misma dinámica. Listo. ¿Quién quiere que hagamos aquí la estructura de costos? Listo, Valentina. Si nadie más pues quiere participar, por supuesto, porque yo participé en el anterior. ¿Alguien más a la 1? A las 2 y a las 3. Eres la feliz ganadora, Valentina. Listo, dime pues. Perdón, Dime quién está por ahí. Camilo me llamo. Listo, Valentina, démosle la oportunidad a Camilo y si algo ahorita o si no, vamos mirando. Listo, Camilo, cuéntame pues. Bueno, mucho gusto, buenas tardes. Mi nombre es Camilo. Mi emprendimiento se llama DIF Textil. Fabricamos camisetas polo y uniformes en antifluido. Listo, vamos. ¿Cuál vendes más? Me gustaría hacer la dinámica con las polo. Con la Polo, listo. Entonces, especificación del producto. Camiseta, Camiseta, ajá. Polo. Listo. Responsable, Camilo. Ay, ay, ay. Ay, ay, Aquí ay. aquí les dejo hasta el espacio para que pongan la camiseta, vea, para que pongan la foto del producto. Listo. ¿En materia prima qué te gastas? Bueno, yo tengo un Excel que yo mismo elaboré Sí. en Google Sheets, porque pues realmente no tengo Excel como tal y me cuesta manejarlo, pero con tutoriales me hice uno en Google Sheets. Sí. Eh, Entonces, en insumos más o menos, en ese ejercicio que hiciste, ¿cuánto te da más o menos por una camiseta? En botones, en tela, en hilo, en marquilla, Yo la vendo con bordado incluido. Ese bordado lo tercerizo, no lo hago yo. En total, 17.800 pesos con el bordado con el bordado correcto. y con la mano de obra Y ya le tengo aparte lo que sería mano de obra. eh, Espérate que se me perdió. de confección. Algunos costos indirectos, como sería, digamos, servicios, el mantenimiento de maquinaria, alquiler. Algunos costos de transporte, que es lo que es ir a recoger los materia prima o visitar el cliente también. Listo, Algunos, dame ahí un espaciecito, por favor. ok, Entonces, vamos a tener en cuenta, en el caso que estamos aquí hablando con Camilo, dentro de esta estructura de costos, cuando nosotros vamos a recoger los materiales, es a comprar los materiales, ese transporte o que yo tengo que pagar un flete de las telas que me trajeron de Medellín. ujú, Eso hace parte del costo. Pero cuando yo ya me traslado para donde el cliente y es para venderle, ese ya hace parte de esos costos, de esos gastos promedio, ¿sí? Porque eso no va directamente relacionado con el producto, sino con la venta. Entonces, ok, ¿cómo tenemos en cuenta nosotros qué asignamos al costo? Lo que está directamente relacionado al producto o al servicio. ¿Listo? ok, entendido. Y tengo aquí, o sea, los tengo presentes precisamente por lo que tú dices, o sea, en el momento en el que mi emprendimiento crezca y esa empresa, pues son gastos que no voy a poder evitar y los incluyo pues dentro de eso, que sería, digamos, algunos costos administrativos, en los cuales Nada pues de eso lo vamos a tener en cuenta en la estructura de costos. Ya te digo en dónde los ponemos. listo. Y costos de empaque también los tengo ahí incluidos, Ujú. pues aparte en la lista. Y eso Ok, en total, eh, espérate, dame un segundo. En total le tengo, digamos, unos precios para si es mayoreo o si es venta al detal.
¿Cuánto te vale Eh, bueno, me vas a dar el costo de lo que te vale la mano de obra de la confección? o sea, todo eso Sí, saldría en 38.064 pesos. pongámoslo cerrado, 38.000. De todo lo que me mencionaste, tenemos que tener en cuenta que no vamos a incluir nada que sea administrativo ni nada que sea de venta. ¿Listo? Ok, Para que entonces eso hagas tendría ahí, que para que sacarlo. hagas esa reclasificación. Listo, Porque si entendido. no, entonces te va a quedar sobrevalorado el producto Correcto. y no, es mejor un mayor margen que me permita soportar los gastos fijos. ¿Listo? Asumamos que esto es de confección, mano Ok. de obra, ¿cierto? Hasta tener la camiseta lista, sin nada administrativo. Ok. ¿Listo? Por aquí, bueno, ya sí vamos a poner empaques, ¿cierto? Entonces etiqueta, una bolsa, porque yo siempre todas las camisetas polo van en una bolsita o no sé cómo, si fuera el caso. Pero digamos que ahí ya tenemos todo. Como tú me decías que ya tenía los costos indirectos, entonces ya están incluidos dentro de estos 38.000. Pero estoy segura que estos 38.000 hay que sensibilizarlos. Entonces a eso es lo que los quiero llevar en la Ok. estructura de costos y aquí solamente lo que está directamente relacionado con la velita, con la camiseta. ¿Listo? Nada Entendido. de internet, porque yo para hacer esta vela no necesito internet. Nada de la administrativa o la contadora o el vendedor, porque es que haya vendedor o haya contadora, no hace la diferencia que yo haga la vela. ¿Sí me copian? Entendido. Listo. Entonces aquí nos vamos. ¿En cuánto vendes una polo? Digamos que el precio unitario Sí, saldría hagámoslo. 57.000 pesos, pero regularmente, en su gran mayoría, se venden a 45, porque pues casi siempre las personas son más de 6 habitualmente. Listo, vámonos al precio de tal. ¿Cuánto me dijiste, perdón? Precio de tal sería 57, pero ese precio, pues, como te digo, habitualmente se hace muy alto, por lo que también pensaba lo que dices tú, el costo administrativo hace que se sobrevalore, que se eleve. Normalmente se venden a 45. Listo, entonces hablemos de 45. Y si le quitáramos los costos administrativos que tengo aquí, pues sí sería bastante la diferencia, que sería de 11.000 pesos. Entonces no sería el costo no sería 38.000, sino de 27.000. Bueno, entonces lo voy a cambiar acá, para que nos vayamos más cercanos. Ujú. Listo. Entonces, en total ese costo me da 44.800, ¿cierto? Aquí los Eh, insumos, o este 27 ya tiene los insumos. sí, ya tiene los insumos, todo, ya tiene la materia prima. Entonces, este menos ese. Quiero hacerles el ejercicio súper práctico para que sea. Entonces aquí me daría como si la mano de obra y esos, el empaque, la etiqueta y eso fueran 9.200, 17.800, o sea, en total lo que me dijiste, 27.000, ¿cierto? Correcto. Listo. Entonces hasta ahí tenemos los costos. Esto está formuladito, costos 27. ¿Cuánto crees que es el margen de tu producto? Bueno, me cambiaste ahí un poquito la ecuación, pero yo, yo Sí. lo, yo lo tenía más o menos creo que era ¿O como en cuánto le quieres un ganar a tu 60. producto? ¿Cuánto le quieres ganar a tu producto? Pues pienso Lo yo que lo ideal mínimo. sería uno ganarle al menos el 50%. Listo, que tú digas, lo mínimo que yo voy a vender mi producto es en el 50%. Listo. Entonces el margen mínimo deseado es el 50%. Listo. Ujú. Y lo estás vendiendo en 45. Promedio con Correcto. lo que me En estás promedio, diciendo. sí. Ajá, en promedio. Listo. Si tu precio de venta, y quiero que todos allá hagan este ejercicio que les voy a decir. Si mi costo es 27.000 y yo me quiero ganar el 40%, ¿en cuánto lo venderían? Póngame precios en el chat. ¿Sí me hago entender? A mí me vale mi camiseta o el producto más en el ejercicio que estamos haciendo, 27.000 pesos me vale hacerlo. Y yo me quiero ganar el 40%. Ay, Yurani, tú me dices hasta qué horas vamos porque yo me voy emocionando.
Sí, vamos hasta las 4, tenemos programado. Ah, bueno, ok. Yurani, si nos queremos quedar más, está muy chévere esta charla. Depende de Paula. Yo me Estamos igual, emociono y Paula. me quedo, yo me voy quedando, yo no sé. No, hágale que la idea es compartirles hoy, pues, que les quede, o sea, con que ustedes digan, hoy me voy claro con la estructura de costos, vea, créanme que esta es la base para poner buenos precios, precios ideales y a partir de ahí el punto de equilibrio. Entonces, Yo sí, ahorita, una vez finalice el ejercicio, tengo una pregunta en particular que, pues quisiera ver si de pronto hay una estrategia o algo para ello. ujú, listo. Están poniendo ahí valores. Maestro, yo miro el chat. Una pregunta de Excel no las puede. Sí, yo les comparto el Excel. Para un 40%. Por aquí me dicen 38, 37,800, 44,000. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo no me lo sé de memoria, lo vamos a hacer acá. Listo, vámonos con lo que tenemos acá. 45. Listo. ¿Quiénes hicieron el ejercicio de la siguiente manera? 27,000, es decir, cogieron los 27,000 por 40% más. Por ahí las respuestas que dieron algunos. Listo. Me dicen, si vieron lo que dice ahí, ¿cierto? Y por respuestas que leí en el chat, es posible que hicieron esto por el porcentaje más, ¿sí? Es decir, que el precio de venta sería 37,800. El que lo hizo así, no estamos teniendo en cuenta el 40% y ya vamos a hacer el ejercicio. Si nosotros nos queremos ganar el 40%, el precio ideal serían 45,000 pesos. Y lo vamos a comprobar. ¿Cierto? Si yo vendo en 37 y le resto los 27 que me valen, esta es mi ganancia, ¿cierto? ¿Y esto cuánto representa? ¿Cuánto representa 10,800 sobre el precio de venta de los 37,800? En términos porcentuales me dice que es el 29% y no el 40% que esperamos, ¿cierto? Entonces, no podemos hacerlo lineal. Ah, que yo me quiero ganar el 60, entonces lo que me vale por, ¿sí? Hay una fórmula que es una fórmula inversa, donde acá se las dejo, ¿cierto? Entonces es el costo dividido en paréntesis 1 menos lo que me quiero ganar. Aquí les va a quedar formulado, no es sino que le pongan cuánto me quiero ganar y aquí le va a salir el precio de venta sugerido. Ahora, puede que bueno, entonces, ¿qué me decía Camilo? Que me quiero ganar el 50. Es decir, que si mi costo es el 27 y me quiero ganar el 50, yo lo debería vender en 54,000 y no en los 45 que lo estoy vendiendo, porque si lo vendo en los 45, me da el 40%. Sí estoy siendo clara ahí. Esto es súper clave que a ustedes les quede muy claro. Si alguno tiene duda, por favor, es el momento. Listo. Ahí, cuando nosotros vamos a asignar precio, entonces ya nos dimos cuenta cómo es de importante esa estructura de costos, que realmente estemos teniendo en cuenta todo lo que implica y no tener en cuenta lo que no hace parte del costo. Por ejemplo, si dejáramos aquí como nos lo estaba planteando Camilo.
donde este valor le restamos este, que era como lo que nos estaba planteando, que eran los 44.800, es decir, que para yo tener una utilidad del 50% lo tendría que vender en 89.600. Y si lo vendo en 45.000, es prácticamente como si estuvieran dentro del costo, ¿cierto? Entonces, cuando yo a un producto empiezo a asignarle mis gastos fijos como la renta, no sé qué, al final cuando yo voy a calcular mi precio de venta, salgo de mercado. Entonces, que también nos puede pasar eso, que no tenemos claridad en esa asignación de peso, que podemos poner un precio donde estamos fuera de mercado, pero venga, pues si eso es lo que me da, ¿cierto? Pues por eso es la importancia de ni que nos falte ni que nos sobre, lo que corresponda realmente a nuestro costo. Entonces voy a volver acá al ejercicio, como estábamos. El primer punto de partida para asignar un precio correctamente es ese margen que yo espero de ganancia para saber cuál es lo mínimo, por cuál es el precio mínimo que yo me voy a ir. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Venga, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuáles son las características de mi producto, del proceso de mi producto, la calidad de las telas, los beneficios, la exclusividad, el posicionamiento de la marca, en dónde lo voy a distribuir, cuál va a ser mi cliente ideal? Entonces yo ahí ya le voy dando el valor dependiendo de todo ese valor agregado de mi producto o de mi servicio, ¿cierto? ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo está mi competencia? Si yo me comparo con X marca, donde esa marca el precio está en 55 y las características son muy similares, o inclusive mi producto puede ser un tanto mejor en calidad, no sé, las telas tienen mayor calidad, entonces no se decoloran o no les da mota, no sé, ¿por qué lo tengo que vender más económico, cierto? Cuando yo asigno un precio correctamente, mi esfuerzo para el punto de equilibrio va a ser menor, ¿sí? Entonces, voy a dejar acá los 57.000 de lo que habías dicho inicialmente, Camila, ¿cierto? Entonces, si fuera los 57, sería el 53%, ¿cierto? Que yo ya empiezo a jugar con ese precio porque este es el precio al de tal, entonces yo al mayorista le voy a hacer un X porcentaje sobre el precio de venta sugerido al público, ¿cierto? Entonces yo le hago un descuento sobre ese valor, entonces ahí empiezo yo a jugar con las listas de precio. ¿Listo? ¿Qué es súper clave? Identificar este margen para yo calcular mi punto de equilibrio, que es donde volvemos acá. Entonces, digamos, mi margen es del 50, ¿cierto? En promedio, unos productos con otros es del 50%. Entonces, yo voy aquí ya a esta tablita donde yo digo, yo voy a vender en 57.000 pesos. El costo de venta es 27.000. Esto en términos de un solo producto. Entonces, mi margen de contribución es 30.000, que representa 53%. Entonces, hasta acá, después de sacar la estructura de costos, voy y saco mi margen de contribución. Pues aquí la estructura de costos, allá la traemos. Entonces, en insumos dijimos que eran... Estructura de costos, dijimos que eran 17.800. Empaque cero y mano de obra 9.200. Aquí está dando eso. Estructura de costos 9.200. Listos. O sea, nos da los 27.000. ¿Cuánto me quiero ganar? Dijimos que el 50% mío. Este precio de venta acá está calculado de la forma incorrecta, como yo les dije ahorita. Entonces, cogemos el valor, el costo por el 50% y lo sumamos. Esta es una forma incorrecta, ¿sí? Y esa es la fórmula correcta, que fue la que les mencioné ahorita, en donde cogemos el valor del costo, lo dividimos, primero resolvemos lo del paréntesis, que es el 100% o 1 menos el porcentaje que queremos ganar,
¿sí? Entonces, ya aquí me da el precio de venta correcto con el margen que me quiero ganar. Ahora, el punto de equilibrio. Listo. Camilo, más o menos tus gastos fijos en cuánto están. Ahora sí, aquí vamos a tener en cuenta que el arrendamiento, que si la nómina, que si el internet, que si los transportes promedio para ir a visitar los clientes que me van a comprar. Más o Bueno, menos en cuánto. ahí llegamos al detalle. En ese sí no tengo tanta claridad, no lo he estructurado de una Listo. manera tan precisa. Entonces, ¿cuál es una de las tareas que tienes y que tienen todos? Tener claros esos gastos. ¿Qué me va a permitir entenderlos? Pues ir llevando ese registro mes a mes. Me va dando como un más o menos, mira que sí, más o menos mis gastos promedios son tanto. Digamos que sean 5 millones. Mis gastos fijos hoy, que si la renta, que si la nómina, que si el internet, que si los transportes y no sé qué, ¿cierto? Ahí va el otro detalle, o sea, digamos que más o menos yo lo que tengo en la mente así es lo siguiente, o sea, digamos el mes pasado vendí 5 millones, yo sé que más o menos entre materia prima y, y renta y estos otros gasticos así, se me fueron más o menos 3 millones larguitos aproximadamente, ponle. Ujú. Entonces, ahí llega yo la pregunta. Yo actualmente pues estoy trabajando solo. Me ha costado mucho la cuestión de la adquisición de empleados, por lo que decías tú, de pronto no he tenido en cuenta eso, no me he asignado a mí mismo de pronto un salario, sino que a medida que uno va viendo las necesidades y los gastos para reinvertir en la empresa o muchas veces gastos personales también, va uno tomando de ahí. Me pareció muy chévere esa estrategia porque es verdad, es uno como emprendedor como que asignarlo de esa manera. Eh, Me ha Por costado como que ejemplo, pasar a eso. Digamos que para yo conformar bien el equipo necesitaría al menos 2 o 3 personas más. Más o ujú, menos el costo de un empleado creo que está alrededor de los 2 millones de pesos, cercano o dos. un poquitico más, 2 Sí, millones dos algo. quinientos más o menos es con todas las prestaciones. Pero entonces, ¿cómo podemos empezar? Por ejemplo, porque es que sabemos que entrar con unas obligaciones y unas cargas y no sé qué, listo, yo puedo pagar eso, por ejemplo, con Momaquila, puedo pagar eso por unos honorarios, puedo pagar eso como prestación de servicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas puedo ir empezando yo a delegar que vayan siendo, pues que vayan a la par de ese crecimiento, que yo no tenga que entrar en unos gastos fijos de una sin saber, no, cómo voy incursionándolos poco a poco y los voy teniendo en cuenta? Por Creo que ejemplo, en estos gastos que tú dices, ¿incluyes gastos personales? sí, ahí van incluidos Listo. algunos gastos personales. Entonces, ahí empezamos a hacer la diferencia, gastos personales y del negocio. Digamos que los gastos personales equivalen a qué? Pues a tu remuneración, porque es que también a veces me encuentro donde yo digo, ven, ¿y cuál es tu salario? Ay, no, yo no tengo salario. Ven, ¿y tú compras esto o pagas tus servicios o pagas tu renta? ¿Cierto? Entonces ya, venga, es que eso que tú gastas personal, haz de cuenta que es tu salario. Pero si tú empiezas a darle orden, va a tener mayor claridad. No, es que a mí el negocio no me deja es nada, pero con el negocio voy a cine, con el negocio me compro ropa, con el negocio me doy mis gusticos, ¿sí ves? Entonces, Entiendo. es súper claro empezar a hacer. Yo sé que no es tan fácil y verlo aquí, y sí, Paula viene y muy lindo, y eso suena muy chévere, pero si yo me lo voy proyectando y lo voy paso a paso, en la medida que voy avanzando en el negocio, lo voy viendo con mayor claridad, pues llega el momento en que, venga, no, yo estoy haciendo las ventas para pagar mi salario, ¿cierto? Sí, Paula, precisamente esa era la pregunta que tenía ahorita. No sé si tú conozcas o que nos puedas dar e ilustrar. No sé si de pronto otros emprendedores tengan la misma cuestión. Digamos que como uno es emprendedor, uno es El todo. decía la palabra en inglés, el entrepreneur, uno es el todopreneur. O sea, uno hace aquí, hace allí, entonces uno fabrica, vende, visita al cliente, vaya a hacer los pedidos de los proveedores, todo. Y uno necesita, pues, digamos, llegar a esa escalabilidad de tener el personal. Entonces, si yo, o sea, la cuestión es así, yo estoy produciendo, no estoy generando más venta. Entonces, ¿cómo hago o qué estrategia se puede utilizar para uno subir la venta y de pronto cómo puede uno amortizar mientras tanto para lograr tener ese punto de equilibrio y lograr ya pues tener la nómina
cubierta. En el ejemplo, en el caso mío, o sea, yo sé que ya estoy para escalar a esas ventas, pero no sé si sea pues miedo o que sea lo que suceda, pero entonces digo, pero si yo me voy a hacer ventas, ¿quién está produciendo? Entonces se va a frenar durante este mes el ingreso de Te dinero. entiendo. Entonces, ¿cómo hago o sea, qué estrategia Mira, puedo utilizar ahí en ese caso? lo primero que nosotros debemos determinar es en el negocio, ¿cuál es esa actividad clave que yo desempeño para hacer que el negocio escale? O sea, ¿qué actividad es la clave en mi negocio donde requiere de mi atención para poder? ¿Y qué de esas cosas adicionales que yo hago puedo empezar a delegar, así sean chiquitas, pero que me vayan liberando esa capacidad de dedicarle más tiempo a eso que es clave que me va a permitir escalar, ¿cierto? Generalmente, ¿qué? Ventas, nuevos clientes, ¿sí? Entonces, si yo tengo que estar allá y tengo la habilidad y tengo para ir y conseguir esas ventas, yo de esta parte productiva, ¿qué podría empezar a delegar por proceso? ¿Cierto? No con un sueldo fijo, sino por proceso, para que me vaya permitiendo ese crecimiento, ¿sí? Igual estos programas de la universidad, del SENA, hay unos acompañamientos también interesantes, estos espacios. Entonces yo creo que hacer esta socialización con todos, donde todos aquí empezamos a decir, no, yo lo he hecho de esta forma, no, mira, lo he hecho de esta otra forma, también cierto, es enriquecedor, ¿sí? Es como también estar uno ahí como mirando cómo lo han hecho otros. Hola, qué pena, podría meter la cucharada ahí. Dime, Eh, sí. pues como en la experiencia que está teniendo en este momento el compañero, eh, digamos que si él en este momento sabe y está seguro que puede escalar las ventas de esa manera, el, pues el consejo o el paso a seguir sería lanzarse. O sea, puede contratar hoy una persona y tiene un mes para generar esas ventas que le ayuden a poder pagar ese salario de esa persona adicional que tiene. Y si él está seguro de que puede escalarlo, entonces no sería como revisarlo nuevamente, sino hacerlo. Si me voy a entender, como ya dar ese paso, que no se frene, sino que, bueno, en este mes, ¿qué es lo que necesito hacer para poder generar esas ventas que me ayuden a pagarle a esa persona adicional que yo sé que necesito y que me va a ayudar? Porque si, digamos que, por así decirlo, si espera a que las ventas ya estén y el producto ya esté y todo ya esté, nunca va a contratar como a esa persona porque siempre va a estar ahí todo el tiempo haciéndolo todo él. Ujú, Entonces sería exacto. ese como el, el consejo. Sí, gracias, María Camila. Yo creo que es importante entender cuál es el punto de mi negocio en el que estoy que me permita empezar a delegar. ¿Qué es clave? Rayar números, cuál es mi punto de equilibrio con otra persona, hoy cuántas unidades estoy haciendo, si yo me voy y me lanzo a la calle a hacer esas actividades o comercializar, lo voy a lograr. Entonces, por ejemplo, aquí es donde voy al punto de equilibrio y aquí es donde nosotros vamos entendiendo si estamos listos o no para, ¿cierto? Entonces, si mis gastos totales con mi sueldo fueron 3 millones, mi margen de contribución por producto fueron 30.000. Entonces, para yo pagar, estamos hablando de con un margen del 50%, ¿cierto? Entonces, para yo lograr pagar estos 3 millones con un margen del 50%, si fueran solo polos o si fuera un solo producto, yo debo vender 100 unidades. O en la mezcla de todos mis productos con una rentabilidad del 50%, yo debo vender 5.400.000, ¿cierto? No, Paula, entonces yo cuánto necesitaría para pagar una persona a la que yo le voy a pagar, no sé, 1.500.000, para que me haga ciertas actividades. Entonces le voy a sumar a esos gastos totales 1.500.000 para que veamos eso, manteniendo un margen del 50%. ¿Cuánto necesito generar en ventas? Necesito vender 150 unidades de polo o 8.100.000 con un margen del 50%. No sé si va siendo claro el ejercicio del punto de equilibrio. Sí, 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 está quedando mucho más claro y junto al aporte que decía la compañera,
claro, le da a uno más claridad y más confianza porque pues creo que, como lo decía ella muchas veces, en el emprendimiento de los negocios no es solamente los números, sino también esa parte psicológica y esa determinación de dar el paso. Y pues van de la mano, las cuentas, el estado de cuenta y también el llevar el proceso de la acción. Exacto. Y si ustedes, muchachos, tienen claro realmente cuál es el objetivo para ese nuevo gasto, para ese paso siguiente, pues va a ser mucho más fácil, ¿cierto? No es lo mismo decir, no sé, voy a entonces a incluir, estaba teniendo unos gastos de 3 millones, entonces voy a incluir, no sé, o gas los voy a duplicar, entonces ya no tengo que hacer 100 sino 217. ¿Cierto? Entonces, esto me permite a mí visualizar el panorama con mayor claridad y uno tiene que ponerse metas que a uno le dé ese dolorcito en el estómago, porque cuando uno siente ese dolorcito en el estómago y ese miedito, ay, ¿cómo hágale? Sí, lancémonos, ¿cierto? Pero que realmente, pues, no nos vayamos a ir por objetivos inalcanzables, pero que sintamos eso, ¿cierto? Que sintamos ese dolorcito en el estómago, ese temor, ese miedo que nos impulse, ese miedo que nos lleve a romperla y hacerle, no, pucha, es que ya tengo una persona a cargo y como sea, tengo que levantarme el salario de esa persona, ¿cierto? Entonces ahí eso nos va a motivar muchísimo más. ¿Sí? No sé si con esto, con este ejercicio que hicimos, yo sé que para muchos tal vez diga, pucha, es mucha información. Hoy la idea, y yo estoy segura que desde Barranqueros, desde el SENA, lo que pues, se pretende es, hoy no van a salir los superfinancieros. Y yo estoy, tal vez se vayan y digan, pucha, ¿qué fue lo que Paula dijo que tenía que hacer acá? Pero que por lo menos ustedes se vayan con la idea de que hay que hacer algo, de que hay que revisar algo. Venga, ¿cómo es que es eso del punto de equilibrio? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para el costo? Entonces ya nos vamos a movilizar, ya vamos a ir más allá, ya no nos vamos a quedar calculando el precio a ojímetro o porque el otro lo pone, entonces yo lo pongo 5.000 más barato. No, yo ya me voy a ir con la certeza de que este es mi precio y mi precio mínimo va a ser este y yo por debajo de esto no voy a vender porque es que es mi esfuerzo, es mi tiempo, es mi trabajo, es mi calidad, es mi propuesta de valor. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo claro y estoy argumentando muy bien mi precio de venta, desde todo lo que les estoy hablando, no solo es de las características del producto, de los beneficios del producto, sino también de ese valor agregado que yo le doy a mi producto. O sea, para algunos será estatus, para otros será comodidad, para otros será calidad, para otros será porque tiene un servicio social, no sé, pero que siempre tengamos ese valor agregado, que lo hagamos reconocer. Valentina. Muchas gracias, Paula. No, era pues como hacer dos aportes muy chiquititos. De pronto, pues uno en lo que estaba diciendo el compañero, yo entiendo que más en el caso de él es que él tiene de pronto como un nivel de pronto ya un poquito más alto de una estabilidad en ventas y demás. Entonces, de pronto lo que él tiene es un poco de miedo, como decía la compañera, de tener que pagar ese salario y eso. Entonces, en ese caso, creo que de pronto una alternativa que a él le podría funcionar mucho sería tal vez aprender a utilizar algunas inteligencias artificiales que le ayuden a automatizar ciertos procesos. Con eso, pues, no solo como el agilizar el proceso, sino que él se va de pronto a enfrentar un poquito más a él. No tengo que pagar un salario mínimo, sino la mensualidad de esta plataforma que uso para esto, que le va a agilizar el proceso y que ya luego, pues, le permita, obviamente, contratar personas, ¿no? La idea no es que se quede con las inteligencias artificiales para siempre, sino, pues, que lo haga gradualmente y le puede dar un poquito más de estabilidad. Y lo segundo, que creo también que pues el aporte que nos das hoy es supremamente pues valioso y de una calidad muy alta, pero de pronto también puede servirnos justamente que hacer el ejercicio de no tiene que ser necesariamente como el que ya cuánto tenemos que vender para poder pagarnos un salario mínimo de 2,5 millones, porque la mayoría vamos a entrar en pánico y en estrés, sino tal vez lo que decías tú, asignar así sea, no sé, cuánto tengo que vender este mes para poderme pagar 200.000 pesos fijos al final del mes o algo así, que nos genere un poquito más de tranquilidad y de hacerlo un poco más paso a paso, como más escalable. Exactamente. Me encanta lo que estás diciendo y a eso es lo que debemos ir, ¿cierto? Eh,
Hoy 200.000 pesos pueden hacer la diferencia porque yo no los estaba teniendo en cuenta. Y cuando yo ya logré ser consistente con esos 200.000, listo, voy por 400, voy por esto, ¿cierto? Y voy viendo cómo esa aguja se va moviendo y esa va a ser mi motivación. Pero si no sabemos ni siquiera cuánto tenemos que vender para pagarnos esos 200.000, pues no tenemos ni idea si realmente nuestro negocio está avanzando hacia lo que queremos lograr, ¿cierto? Entonces, ese es el mensaje, muchachos, que independiente del valor que ustedes empiecen a poner acá, la idea es que lo tengamos en cuenta y que hay que tenerlo en cuenta, porque es que es nuestro tiempo, es nuestro negocio, a menos de que veamos esto como el super hobby, donde le estamos dedicando tiempo, dinero, esfuerzo, y por otro lado me levanto lo que corresponde a mis necesidades básicas, ¿cierto? Entonces, ese es el llamado, o sea, ese nivel de conciencia de que veamos, hoy es mi emprendimiento, pero mañana es mi negocio. Porque si ustedes hoy decidieron hacer camisetas, prestar un servicio de X, de Y, de los accesorios en Miyuki, en lo que sea, yo estoy segura, sí, tal vez porque yo también hago esto y esto es mi fuente de ingresos y lo amo y me siento súper apasionada haciéndolo, pero pues yo también espero que eso me dé a mí una retribución, ¿cierto? De alguna manera, porque yo creo que cuando decidimos emprender es porque queremos ver billete y al final del ejercicio se traduce en eso, que lo hago con amor, con pasión y que por eso genero ingresos. Ah, maravilloso, estoy haciendo moñona como decimos. Pero si a ti no te está y no estás enfocado en que te genere, esto definitivamente es un hobby costoso, en vez de irme a montar bicicleta, a jugar tenis, a lo que sea, estoy jugando a ser emprendedor que me sale costoso. Entonces lo tenemos que ver como eso, que primero le apuntemos a que sea nuestro autoempleo y yo pensaría que a partir de eso es, listo, quiero verme siempre como un autoempleado. Ese es el primer objetivo, que pague mi mínimo básico vital, ¿cierto? De ahí empiezo a escalar y pues la idea es empezarlo a ver como un negocio. Y por aquí, ¿quién decía? Marisol decía, un organigrama, un manual de funciones de la empresa. Ay, venga, yo ya estoy pensando es como negocio. Porque es que yo quiero es un modelo de negocio estructurado, pero si yo no tengo ni idea cuál es mi estructura de costos, si yo no tengo ni idea cuál es hoy mi punto de equilibrio para pagar eso mínimo para que funcione, si yo no tengo ni idea cuál es mi margen de utilidad, no voy por donde es, no voy por la ruta que es, ¿cierto? Entonces, ese es el llamado hoy, muchachos. ¿Qué les dejo como valor agregado? Además de lo que vimos acá, les dejo como valor agregado el cuadro de flujo de caja. Este es súper clave, muchachos. Este es para todos los días, lo que me entra y con lo que me sale. Siempre arrancamos con un saldo inicial. Entonces, en la medida que nosotros vamos, que yo vendí 300.000, entonces esto aquí me va modificando. Ay, que al otro día entonces yo pagué 200.000 de, no sé, compré insumos. Entonces, aquí me va dando el saldo. Entonces, este se los dejo. Descripción. En esta descripción, importante que pongamos, por ejemplo, gasto personal, ¿cierto? Para que empecemos a identificar, porque aquí también, no, es que yo no me pago salario y vamos y miramos y los gastos personales son más altos que los gastos del negocio, ¿cierto? Entonces, que empecemos a darle control a eso, que sepamos y que no saquemos dinero del negocio con miedo, porque también a veces pasa eso, ay, ¿será que sí lo puedo sacar? ¿Será que lo saco? ¿Será que no? No, que tengamos la certeza en qué momento nosotros podemos sacar dinero del negocio tranquilos. Les dejo también por acá uno de presupuesto inicial para el compañero que está en proceso de etapa inicial y de estructuración. Este también puede ser un panorama interesante que le permita hacer una proyección de si yo quiero sostener 3 meses, cuánto necesito. Entonces aquí empiezo a ver, ¿cierto? Entonces ahí están las indicaciones para que lo diligencien. Y se acuerda que dentro de las recomendaciones les decía presupuestos. Bueno, entonces empecemos a hacer presupuestos. Yo cuánto necesito vender o cuánto me voy a poner como meta para vender, para poder pagar todos estos costos, estos gastos, y luego lo empiezo a comparar con un real, ¿cierto? Para ver esa meta que me estoy poniendo, cómo se va comportando y cómo la voy cumpliendo. Pues también les dejo este como regalo. Yo se los comparto a través de las gestoras de Yurani.
pues para que lo tengan. Gracias, Paula, por siempre estar dispuesta a participar con nosotros, con Barranqueros, con el SENA, con Fondo Emprender. Para nosotros el SENA también es un aliado fundamental en el ejercicio que desarrollamos desde la Universidad Tecnológica de Pereira. Entonces, contar con aliados como tú, que le permiten a los emprendedores como acceder a esta información es fundamental. Y además, pues los invito también a que permanezcan conectados con todos los eventos y con toda la información que nosotros siempre tenemos disponible desde el ecosistema de emprendimiento Barranqueros de la Universidad Tecnológica de Pereira. Aquí tenemos actividades que van dirigidas al público en general y pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como barranqueros-UTP, ya se los voy a compartir en los mensajes, y en Facebook como Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión UTP.